Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. A lo largo de la historia ha habido muchas predicciones sobre cuándo regresaría Jesús. El año 500, el 6 de abril de 793, el primer día de enero del año 1000, 8 a.m., el 19 de octubre de 1533, el 22 de octubre de 1844, 1914, de Charles Russell, el fundador de los Testigos de Jehová. Herbert Armstrong predijo que vendría en 1935 y luego 1943 y luego 1972 y por fin 1975. Luego otro, Edward Whisenant, predijo primero 1988, luego 89, luego 93, luego 94. 2000 también fue un año de mucho fervor apocalíptico. Y la famosa predicción de Harold Camping, primero mayo y luego el 21 de octubre de 2011. Y la famosa adivina Jean Dixon predijo que regresaría en 2020. Emanuel Swedenborg hizo otro tipo de afirmación en 1758. Él dijo que el juicio final había sucedido el año anterior, pero en el cielo, no en la tierra, por eso no se dio cuenta la gente. Su predicción es la más cercana a la inusual falsa enseñanza que circulaba entre los nuevos cristianos en Tesalónica. En la primera carta, los autores se dirigieron a la falta de información acerca de la venida de Jesús, y en esta carta se dirigen a la desinformación, la mala información, la información equivocada. La preocupación en la primera carta era que los cristianos que habían muerto se perderían la venida del Señor. La preocupación en esta carta, la segunda, es que los cristianos que aún estaban vivos ya se habían perdido la venida del Señor. Leo 2 de Tesalonicenses 2, 1 al 3, que dicen: Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Teniendo en cuenta lo que Pablo ya les había enseñado acerca de lo ruidoso y obvio que sería la venida del Señor, en 1 de Tesalonicenses 4:16, es difícil imaginar cómo pensaron que se lo habían perdido, que ya había sucedido y ellos no se dieron cuenta. Los falsos maestros, de alguna manera, habían sembrado dudas en sus mentes al pretender tener autoridad divina o apostólica. En el versículo 2 dice que no se alarmen ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros. Aparentemente estos falsos maestros apelaron a una carta ficticia de Pablo, a una palabra del Espíritu, a una revelación especial. Y esta no sería la última vez que enseñanzas extrañas e ilógicas han corrido a través de la Iglesia, basadas en una afirmación de autoridad, una revelación del Espíritu. Es interesante que el engaño más común hoy en día es el así llamado Evangelio de la Prosperidad, que en cierto sentido proclama que Cristo ya ha regresado, porque promete salud y riqueza para los cristianos ahora, como si la venida del Señor hubiera llegado ya, como si el reino de Dios hubiera llegado en su plenitud. Pero es curioso que esa promesa de salud y riqueza no funciona para muchos creyentes y por eso hay mucha desilusión en Latinoamérica con este así llamado evangelio. Y es muy sospechoso porque tiende a asegurar riqueza solamente para los predicadores, no para la gente. Pero es la misma idea de que ya ha llegado la plenitud, puedes tenerlo todo ahora.
Los autores aquí ordenaron a los cristianos tesalonicenses que no se dejaran engañar, y esto siempre es una advertencia para nosotros, que no nos dejemos engañar, aunque una enseñanza se diga apostólica o divina o espiritual. Y luego Pablo apela a lo que ya había enseñado ahí con ellos. Y él repasó lo que les había enseñado mientras estaba con ellos en el 4 y 5. Explica más acerca de este hijo de perdición, este hombre de pecado que mencionó en el versículo 3. En el 4 y 5 dice, «Este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. ¿No se acuerdan de que cuando yo todavía estaba con ustedes les decía esto?» Aquí apela a lo que él ya les había enseñado sobre algunos eventos que tenían que suceder antes de la venida de Jesús, a saber, la apostasía y la revelación del hombre de iniquidad. Este hombre de iniquidad proclamará que es Dios, es decir, él tratará de tomar el lugar de Cristo, que es Dios en carne humana. Pero no se ha revelado todavía porque hay algo que lo está deteniendo. En 6 y 7 dice, «Ustedes saben lo que lo detiene ahora, para ser revelado a su debido tiempo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio». Luego el 8, «Entonces será revelado ese impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida». Aquí hablando de lo que detenía al hombre de pecado, los tesalonicenses tenían información que no tenemos, porque Pablo dice en el 6, «Ustedes saben lo que lo detiene por ahora». Y aquí utiliza lo como refiriéndose a una fuerza, a algo impersonal. Pero luego en el 7 se refiere a aquel masculino como a una persona. Entonces aquí es un poco ambiguo. ¿Es una fuerza o es una persona? Ha habido muchas especulaciones sobre qué es o quién es, y aunque no pretendo saberlo con certeza, hay una conexión interesante entre situaciones similares en Daniel 10 y en Apocalipsis 20, 1 al 3, en las que un ángel detiene las fuerzas del mal. Y si se refiere aquí a un ángel, eso explicaría por qué Pablo pudo hablar de él como una cosa y también como una persona. En Daniel 10 se menciona el ángel Miguel como resistiendo el príncipe del reino de Persia, como deteniéndolo, combatiendo contra él. Y en la sección sobre los famosos 1000 años, en Apocalipsis 20, tenemos una situación similar. Vi entonces a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. El ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso un sello sobre él, para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. No estoy siendo dogmático en cuanto a la identidad de esa fuerza o persona, pero estoy notando simplemente que hay una similitud entre Daniel 10, Apocalipsis 20 y la situación descrita aquí. Y puede ser un ángel, la fuerza, la persona que está deteniendo a este hombre inicuo. Pero como sea, cuando Jesús venga, matará al impío y reducirá su obra a la nada. En el 8, entonces será revelado ese impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces el orden de eventos es, por ahora la fuerza, la persona, está deteniendo al inicuo, pero luego esa fuerza se quita, el hombre de pecado se revela, y entonces Jesús lo destruye con el espíritu de su boca y el resplandor de su venida. Y el argumento aquí es, como estas cosas no han sucedido todavía,
el hombre inicuo no se ha revelado, entonces no puede ser que la venida del Señor haya sucedido. Es el argumento aquí para los tesalonicenses. Y por lo tanto no tenían que alarmarse por esas falsas enseñanzas y tenían que tener cuidado, así como nosotros tenemos que tener cuidado, de no dejarse engañar. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!